Ya, listo. Estamos en vivo. Buenas tardes a todos quienes se conectaron hoy. Les agradecemos mucho que hayan podido unirse a esta instancia. Vamos a comenzar en un ratito más la segunda clase de este semestre de derechos individuales, y esta clase en particular va a tratar sobre el proceso constituyente y la relación del proceso constituyente con el mundo del trabajo. Decidimos incluir esta clase durante este semestre pensando en las circunstancias políticas que estamos viviendo y considerando que es algo importante para la formación sindical. La clase del día de hoy la van a realizar dos compañeros de la escuela, Colombina Vilches y Alonso García, y vamos a seguir la dinámica de siempre, ¿no? Es decir, ustedes pueden ir poniendo sus preguntas y sus comentarios en el Facebook, a través de donde están viendo esta clase, y al final de la presentación va a haber un espacio para resolver todas las dudas que se hayan planteado. Cualquier otro problema técnico igual lo pueden ir poniendo por los comentarios de Facebook y lo vamos a estar viendo desde acá. Habiendo dicho eso, vale, no sé si hay algo más que hay que decir ahora. Perfecto. Entonces vamos a darle el paso a los chiquillos. Hola, bueno, Dele. sí, yo soy Alonso García, bueno, está ya abajito el nombre, ¿cierto? A este otro lado. Y vamos a partir acá junto con Colombina en esta presentación que hemos preparado para justamente entender el proceso constituyente y su relación con el mundo del trabajo y la clase trabajadora. No sé si Colombina quiere saludar antes para que no esté así como solo... Bueno, también saludar y eso, como ojalá que esta sea una clase provechosa y como mi propuesta es más bien, más que una clase, véanlo como un espacio en el que vamos a discutir y vamos a plantear una forma de enfrentarnos al proceso constituyente. No es la única forma, pero es una propuesta. Eso. Gracias, Cota. Avancemos. Bueno, cuando con Colombina decidimos hacer esta clase, nos propusimos al menos algunos objetivos, ¿ya? Que como ella bien decía, era tratar de dar un marco común, una propuesta de que sirva para discusión, de que sirva para la reflexión, justamente en el proceso político en el cual nos estamos enfrentando, que sabemos que tiene bastantes dificultades. Bueno, ya, pasando a los objetivos, primero que queremos entregar, como decía, un marco común. Luego, además, tratar de esa misma manera proporcionar una forma de análisis de dicho proceso y luego abordar el catálogo de derechos ya como en una perspectiva más concreta dentro de una escuela sindical. Aunque claramente reconocemos que como clase trabajadora lo que ocurre o finalmente la discusión que va a existir supera con creces como lo atingente a los espacios de trabajo, incluso en espacios de cómo se reproduce la sociedad, al menos en la forma histórica que tenemos ahora. Ahí avancemos. Colombina está presentando, por eso me van a ver varias veces decir que pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, queríamos primero plantearnos la pregunta, ¿cierto?, básica para entender qué es un proceso, o sea, para entender un proceso constitucional y que tiene relación justamente con qué es una constitución. A nivel como bueno, ustedes saben, con Colombina estudiamos Derecho y cuando nos preguntamos, cuando nos pasan finalmente qué es una constitución, la definición como decimonónica o la que tiene más consenso es que una norma es la norma de mayor jerarquía dentro de un Estado que regula la organización y el funcionamiento de los poderes públicos, limitando el poder político y garantizando derechos y libertades para las personas. Esta definición es una definición de tantas que pueden haber, dependiendo desde qué punto uno entienda lo que es el derecho, desde donde uno entienda finalmente eh,
qué es el Estado, pero al menos una muy buena forma para comenzar, ¿ya? Porque finalmente cualquier sociedad que pretenda, cualquier sociedad humana, se tiene que reproducir, por así decirlo, a sí misma, ¿cierto? Tiene una forma de organizar la vida que finalmente es la que permite que pueda tener una continuidad en el tiempo. En ese sentido, la Constitución, como una norma jurídica, tiene una historia, tiene un comienzo, y que es bueno situarla para que sepamos bien de qué se trata. En ese sentido, por ejemplo, toda sociedad tiene una constitución, aunque no esté escrita, aunque no esté reflejado, ¿cierto? Como una norma jurídica en, no sé, en un libro o cualquier otro tipo de texto. Es decir, aunque no esté ahí, cualquier sociedad tiene una constitución en la medida en que tiene una forma de distribuir el poder, ¿ya? Pero el constitucionalismo, como un movimiento que busca justamente que esos acuerdos mínimos o bien la forma en que se estructura ya la sociedad esté escrita y sea, por así decirlo, una directriz para cómo se organiza el Estado, por así decirlo, tiene que ver recién ya a finales del siglo XVII, cuando la burguesía, ¿cierto? Una clase que no pertenecía a la nobleza y al clero, alcanza cierto capital económico y cultural para justamente desde ahí poder tener participación dentro del Estado, alcanzar cada vez más poder e incluso lograr exitosamente lo que se llama una revolución, que ahí no sé si pueden ver bueno, están viendo la imagen, que como hito tiene que ver con la Revolución Francesa y que define uno de los grandes textos base para las declaraciones de derechos fundamentales que siguen y así también para la organización de los estados, que tiene que ver con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué le estamos contando esto? Porque es importante saber desde dónde parten las constituciones y justamente la historia de las constituciones, porque tienen que ver acerca de las relaciones de fuerza o las relaciones políticas que existen dentro de una sociedad y que se ven reflejadas. Así, por ejemplo, lo que en ese momento quería la burguesía, quería limitar a los estados nacionales que tenían su monarquía absoluta para justamente poder redistribuir el poder, asegurar la separación de poderes y poder así ejercer libremente bueno, lo que le es propio, ¿cierto? La circulación de las mercancías. Así, por ejemplo, quería leerle algunos artículos, bien brevemente, para que entiendan por qué es tan importante finalmente esta revolución que tuvo la burguesía y que se vio reflejada en la Revolución Francesa, aunque fue algo que de diferentes formas ocurrió en distintos estados, ¿cierto? Así también es importante, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, que también marca la independencia y una forma de asegurar nuevamente cierta forma de entender al Estado, de entenderlo como una limitación, pero a la vez, a través de esa misma limitación, asegurar justamente lo que en ese momento se estaba formando, gestando o consolidando, que es el capitalismo. Así, por ejemplo, el primer artículo y la importancia que tiene es que dice una cosa que se va a repetir en muchas constituciones, aunque de distintas maneras, que es: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Esto claramente se entiende porque lo que ahí quería, en el fondo, asegurar cierta igualdad ante los privilegios de la nobleza y el clero. Así también, a nivel de la separación de poderes, esa misma declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del año 1789 habla por primera vez de constitución en su artículo 16, al decir: una sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada y la separación de poderes determinada no tiene constitución. Justamente porque la idea de las constituciones es redistribuir el poder del Estado, ya que el Estado, como un ente externo, por así decirlo, a la comunidad civil, a la sociedad civil, tiene un inmenso poder.
El Estado, por así, una de las definiciones más comunes que se tiene es que es aquella organización que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Es decir, tienen los tribunales, pueden encarcelarte, pueden definir las leyes. Entonces, la importancia para la burguesía respecto al Estado era muy importante para no estar al arbitrio de lo que en ese momento eran las monarquías. Esto, como comienzo, la burguesía pretendía establecer, por así decirlo, las limitaciones del poder, un juego a través de las separaciones de poderes del Estado, ejecutivo, o sea, de gobierno, judicial, legislativo, para asegurar, como decíamos, ciertas libertades y derechos para que pudieran ejercer finalmente el poder financiero o el poder económico. Pero justamente como las constituciones marcan las relaciones de fuerza de una sociedad o el estado de la sociedad, tiene una historia y que en los distintos lugares o en los distintos momentos se va teniendo sus propias definiciones o rasgos. Así también, por ejemplo, Chile tiene sus propias constituciones desde el año 1822 que han marcado, bueno, tuvo por lo menos entre el 22, del 1822 y 1830, al menos recuerdo que tengo unas 3, porque son periodos claramente de harto conflicto, hartos intereses de cómo se va a reconfigurar el Estado. Uno de los momentos más importantes que tiene que ver con el constitucionalismo tiene que ver con el establecimiento de los derechos sociales. Los derechos sociales es la segunda generación de derechos. Los primeros derechos, como decíamos, más propios de la burguesía, que atendían en realidad a un grupo muy específico de personas que tenían cierto capital económico y que eran las que podían votar. No sé si conocerán el concepto del sufragio censitario, ¿cierto? Solamente un cierto grupo puede tomar decisiones en un país o en un estado. Bueno, todo ese concepto, ese universo de quienes podían tener esos derechos se ha ido ampliando en la medida en que ciertos sujetos o grupos han logrado poder incidir y ir transformando lo que se quiere que sea el Estado. Así, cuando hablamos de los derechos sociales, las primeras constituciones que tienen importancia en este ámbito son la Constitución de Weimar, que está en Alemania, la Constitución de México, entre otras, que son en los años 1917 y 1919. Y ahí, si ustedes piensan, bueno, ¿qué pasó en esos años? Pasó la Revolución Rusa, donde se consolidaba el movimiento obrero en búsqueda de poder tener condiciones dignas y tomar y finalmente con intenciones revolucionarias de organizar su propia sociedad. Entonces, este movimiento que se define como constitucionalista absorbe y entiende de que tiene que asegurar ciertas condiciones mínimas porque básicamente si no se te revolucionan las sociedades. Así empieza a avanzar lo que se llama los derechos sociales, derecho a la salud, derecho a la educación y otros derechos que podemos seguir hablando más adelante. A nivel latinoamericano también existe el constitucionalismo latinoamericano, que está altamente influenciado por la condición colonial que tiene América. Si ustedes ven la constitución de Bolivia, ven la constitución ecuatoriana o la constitución mexicana, se reconoce lo que se llama plurinacionalidad. Y eso justamente porque cada constitución va a reflejar, va a cristalizar, por así decirlo, las condiciones de un pueblo y en la medida en que cada sujeto sea capaz de incidir. Ya podríamos avanzar con esto para no extendernos tanto. Sí. Bueno, entonces cuando pensamos en el proceso constituyente, justamente uno tiene que entender cuáles son las condiciones o cuáles son las posibilidades y lo que se buscan esos pueblos que tratan de constituirse. A modo de ejemplo, lo que pasa en octubre del 2019
claramente un momento en que se dice no queremos más la situación actual. Quizás mucha gente desconocía lo que es la Constitución del 80, pero más o menos entendía que la sociedad que tenían no aseguraba la salud, no aseguraba las pensiones, y por lo tanto se revela, ya que no tiene posibilidades tampoco de incidir, ve que la forma en que se ejerce el poder de manera representativa no está respondiendo a las necesidades que tienen, y dice, bueno, no queremos más, ¿cierto? Entonces surgieron momentos que estaba el no más AFP, ¿cierto? Estaba, también incluso estaba el no más TAC. Toda la gente decía, bueno, esto no queremos más. Y eso marca por lo menos el principio de una fase negativa de lo que es el proceso constituyente. Y no sé si ya estamos en el año 2021, bueno, es una situación muy distinta con la pandemia, en el ámbito de organización, pero también, si recuerdan, en un principio se empezaron a formar cabildos, la gente se empezó a reunir naturalmente, empezó a preguntarse, bueno, si estamos en una revuelta porque no queremos más y nos cansamos y exigimos dignidad, bueno, ¿qué es lo que pretendemos? Eso es un proceso constituyente, es un proceso en que nos constituimos como pueblo y que además se revoluciona, por así decirlo, aunque revolución igual es una palabra bastante importante, pero todo se reestructura, o está la exigencia de reestructurar lo que es lo social. Y el Estado justamente va a tratar, y siempre ocurre así, va a tratar de absorber esa, esa, eh, esa necesidad de cambio, y va a tener sus propias propuestas, ya que el Estado, más el Estado chileno que lo reconocemos, atiende intereses y también son relaciones políticas. Aquí no hay ningún proceso constituyente que sea pacífico, o que los acuerdos que se tomen aseguren a todas las personas la participación. Siempre hay intereses. No sé, si se toca la AFP, estamos tocando grupos privilegiados. Entonces, lo importante de ahí es que en un proceso constituyente, las personas organizadas es cuando pueden realmente incidir, y también quienes podrían estar en unas posiciones distintas también se van a organizar para que sus pretensiones puedan tener un asidero dentro de lo que se constituye. Dentro del proceso constituyente, así, el Estado, y bueno, ya conocemos, el acuerdo del 14 de noviembre le dio una forma institucional. O sea, ya cómo tiene que constituirse este pueblo, y le define un cierto marco. Pero esa no es la única forma, no es lo más conveniente entenderlo de esa forma acotada, porque hace entender de que un proceso constituyente termina siendo ajeno a lo que no tiene que ver con lo institucional, siendo que en la mayoría de los países los procesos constituyentes están sujetos a cambio, justamente apostados por la movilización o por los requerimientos de grandes grupos de personas. Por eso, una de las cosas que más se ha valorado, o que más está a la vista en Chile, es que es el primer proceso constituyente institucional que asegura la paridad. Y eso inevitablemente tiene que ver con el movimiento feminista, que ha tenido una gran fuerza, por lo menos desde el 2010, 2013 en adelante, que se ha visto en distintas expresiones. Eso, bueno, esto lo estamos conversando para potenciar una idea, que es la idea de que es la gente, y la gente en organización quienes son capaces de definir cómo quieren su proyecto de sociedad, ¿ya? Y no necesariamente es una cuestión de gente técnica, o de abogados, o de abogadas, o de quienes sepan o quienes no. Claramente, lo que salga de un proceso constituyente, como decíamos, va a atender a las propias condiciones en que se encuentra un pueblo. Y eso, bueno, eso ya da para mucha discusión. Podríamos avanzar también en esta diapositiva. Bueno, la anterior fue como una parte, un cierto marco. Uno podría discutir muchísimo, porque tiene que ver tanto con la política, tiene que ver con la historia, tiene que ver cómo funcionan las instituciones, tiene que ver cómo se organiza el pueblo, ¿cierto? Los distintos movimientos, o qué intereses están contrapuestos.
pero es necesario también abordar esta parte que tiene que ver cómo tradicionalmente se ha entendido la Constitución, en tanto las partes que considera en el momento actual. Y cuando me refiero en el momento actual, en realidad estoy hablando del periodo histórico que se abre desde el ascenso de la burguesía y de que los estados se organicen a través de una constitución. Las constituciones al menos consideran dos grandes partes. Una parte orgánica que tiene que ver con la distribución del poder, la participación, y que en nuestra constitución se llamaba las bases institucionales del Estado, así como también otros poderes que estaban regulados. Y tiene una parte dogmática que tiene que ver con el catálogo de derechos, el derecho a la vida, derecho a un medio ambiente libre de contaminación, derecho a la propiedad, incluso derecho a la iniciativa económica. Y también hay unas partes que acá no están en la presentación, que son más breves, que tiene que ver con la forma en que una constitución se modifica. Porque el Estado tiene que irse adaptando, como decíamos, a las propias situaciones de los pueblos y tiene formas justamente de reconstituirse. Ninguna constitución va a esperar que haya un nuevo proceso de revuelta o de plebiscito general para poder apostar a una constitución. Tiene formas de ir cambiando, bueno, las partes que hay que cambiar, que son las maneras para justamente ir reconstituyendo el Estado sin estar en un estado de crisis. Ahora, claramente, las críticas que se han hecho a la Constitución, y que imagino que ya más o menos las conocen, es que las formas de modificación que estableció la dictadura son sumamente restringidas, sumamente difíciles de cambiar, ya que atienden a ciertos acuerdos casi imposibles en los esquemas que se habían dispuesto a nivel legislativo. Cuestión que incluso era más difícil de pensar un posible cambio cuando existía el binominal. Entonces, alcanzar el requerimiento de los 2/3 para ciertas estructuras básicas de los catálogos de derechos era muy difícil. No vamos a poder hablar de todo lo que involucra la Constitución, pero al menos hay unas cuestiones importantes que pueden ser para el proceso que se viene. No sé si Colo puedes cambiar la diapositiva, por favor. Ya. Primero, y esto está en la Constitución, ¿cierto? Se define que Chile es una república democrática. ¿Y eso qué quiere decir? O está redactado de esta manera, que el poder reside esencialmente en la nación y se ejerce por el pueblo a través de plebiscitos y la elección de representantes. O sea, además, tenemos claro de que es una democracia representativa. Ustedes se preguntarán, bueno, no estoy viendo los comentarios en este momento, pero quizás para el final, ¿dónde están los plebiscitos, cierto? Bueno, justamente la hipótesis de plebiscito con la Constitución del 80 también son sumamente restringidas y apuestan a momentos en que no existe un consenso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y que atiende también a la forma de gobierno que más adelante vamos a explicar. Es importante resaltar, y ahí está resaltado, el concepto de nación, porque una de las características también que tiene este proceso constituyente actual es que existen los cupos para pueblos originarios, y por lo tanto se abre la pregunta de si el Estado que vamos a tener después va a ser de una única nación como si solamente existiera Chile, o va a existir un Estado plurinacional. Y cuando uno entiende el proceso, el concepto de nación, no entiende también que existen ciertos valores comunes, cierta historia que se comparte por un pueblo. O sea, de alguna forma es un concepto conservador en la medida en que se reconocen ciertas tradiciones. Por eso la importancia de la dictadura militar, de establecer este concepto que no estaba recogido anteriormente en otras constituciones de Chile, sino que la soberanía descansaba directamente en el pueblo. Y esta forma de entender la soberanía que
bueno, ¿qué es la soberanía? La soberanía es como el poder de autodeterminación. Es quien finalmente tiene las riendas de hacia dónde vamos a ir como sociedad o qué tipo de instituciones vamos a tener o qué leyes. Bueno, y ese ejercicio, y es una cosa que ya se comparte en la mayoría de los estados, reconoce como límite los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Esto también es un concepto que está en discusión. O sea, los derechos humanos se entiende que son propios de la naturaleza humana, de la esencia humana. Bueno, ¿qué será eso? Eso ya es una pregunta que nos vamos a tener que llevar para la casa, no la podemos responder aquí. Pero, por ejemplo, el derecho de propiedad privada, porque existen distintos derechos, o sea, existen distintos tipos de propiedad comunal, que ha existido por lo menos hasta antes bueno, existe todavía en algunos pueblos que se rigen de esa manera y que todavía no han sido absorbidos por el capitalismo que pretende justamente privatizar para poder generar más mercancía, más producción, etc. Pero también uno puede pensar el derecho a la iniciativa privada, también es un derecho humano y eso lo tenemos recogido en nuestro catálogo de derechos. Y de hecho, el Estado, tenemos un Estado subsidiario que solamente puede incidir en cierta iniciativa económica a nivel de derechos sociales de forma subsidiaria, en último caso, que atiende a una forma que estableció la dictadura militar de cómo tenía que ser en adelante el país. También lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué otros ejercicios pueden existir en la Constitución? Bueno, aparte, ¿qué otro ejercicio del pueblo como a nivel directo? Aparte de los plebiscitos, también están las iniciativas populares de ley. Hace poquito, en el año 2018, hubo una iniciativa popular de ley de la coordinadora Norma AFP, que fue un proceso que se llevó a nivel nacional muy importante de reconstitución del tejido social y que no tuvo asidero porque realmente no están las formas institucionales para eso. Es verdad quien podía legislar sobre eso era el Ejecutivo, el presidente de la República. Y también puede pasar por el fortalecimiento de espacios descentralizados. La descentralización tiene que ver o se ve ejemplificada en los municipios, ciertos espacios territoriales que tienen cierta autonomía política, económica, dentro de la organización de un Estado. Avancemos nomás con esto. Ya. En la parte orgánica está lo que es la idea, el concepto de separación de poderes. Esta idea de que, bueno, si se concentrara todo, si tuviéramos, por ejemplo, a Piñera legislando, estuviera además ejecutando las leyes y dictando sentencias como un tribunal, quizás cómo estaríamos, ¿cierto? Entonces se entiende que para que un Estado pueda limite su poder y no transgreda a la ciudadanía o al pueblo, tiene que existir algún tipo de separación. La separación más tradicional era la que dividía el Ejecutivo, que ejecutaba las leyes, gobernaba, el Legislativo y el Poder Judicial. Pero esta separación de poder en realidad ya no es tanto una separación, sino que es un juego en el que existen algunas atribuciones que están relacionadas con otros órganos para poder ir redistribuyendo el poder. Así el Ejecutivo con el Congreso deciden o definen de algunas ternas quiénes van a dirigir el Poder Judicial, por ejemplo, o quién va a estar en la Contraloría General de la República, que es un cierto juego, ¿ya? Ya no, esa división entre tres poderes ya no es tan actual. Como forma de gobierno tenemos una forma de gobierno presidencialista. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una concentración de funciones en el presidente de la República. Y así tiene la iniciativa exclusiva en materia importante. Varias veces se han llevado al TC porque se transgrede, por ejemplo,
la definición del presupuesto, ya que hay ciertas leyes que para el Ejecutivo tocan el presupuesto público. Entonces, ¿qué? Voy al Tribunal Constitucional. Eso solamente es posible porque la Constitución justamente define que para ciertas cosas solamente el presidente puede tener esa iniciativa, y no el Congreso, que se supone que tiene una mayor representatividad, ya que por la cantidad de representantes que ahí existen, hay más grupos o más definiciones que se puedan considerar. También tenemos un Congreso bicameral, que también se ha cuestionado mucho si es necesario tener un Congreso bicameral, que se ande revisando, se aprueba una ley, un proyecto, se aprueba un proyecto en una Cámara que tenga que ser revisada por la otra, y si esto no le gusta, viene de vuelta, y que además se mete el Ejecutivo. También eso está en discusión. Otra cosa importante que tiene que ver con el presidencialismo es que existe el poder de veto. O sea, no solamente tiene la iniciativa, sino que el presidente puede vetar derechamente una ley, puede designar una gran cantidad de funcionarios en la República, puede tener proposiciones a leyes, y entre otras funciones. El Tribunal Constitucional, que es un órgano autónomo para la Constitución, también ahora ha estado bastante en discusión, que es lo que se llama, o lo que se ha dicho en derecho, que es un legislador negativo. O sea, es quien tiene, se supone, legítimamente el poder para decir que está acorde o no a una Constitución. Existen otros órganos también dentro del Estado, y que también tienen relación con el carácter del Estado que se pretende. Por ejemplo, el Banco Central. Los bancos centrales es algo propio, me parece, si no me equivoco, desde los años 60, 70 en adelante, que se empezaron a establecer, y que tiene este efecto, y que tiene esta función que le entrega al Estado, que es el manejo de la cantidad de moneda que circula en un país. O sea, también el Estado tiene ciertas atribuciones, aunque se dice que tiene que incidir poco, cada vez tiene más atribuciones para poder hacer que la forma en que nos reproducimos como sociedad, que estamos en un sistema neoliberal, ¿cierto? Capitalista, tiene incidencia el Estado. Viene a salvar empresas, dice, bueno, el dólar está muy bajo, hay que controlar la moneda para que no se dispare. Tiene cierta incidencia, por más que algunos grupos consideren de que el Estado es incorrecto para planificar la sociedad. Todo eso, todas estas cosas que estoy comentando son ideas para que ustedes las reflexionen más adelante, las puedan discutir, etc. Vamos a ir avanzando, porque después viene una parte muy importante que la va a exponer el colombino. Así que, de hecho, esta es la última diapositiva. Esto es lo que conversábamos del Estado subsidiario. El Estado subsidiario no está recogido en la Constitución, que diga Chile es un Estado subsidiario, sino que es un principio que cruza, al menos de forma importante, el catálogo de derechos sociales. ¿Ya? Es, en términos simples, la idea de que las empresas, de que es el mercado quien más eficientemente puede satisfacer las necesidades de una sociedad, ¿ya? Que es la iniciativa privada la mejor para poder satisfacer derechos sociales. Y por eso tenemos nuestro sistema de salud, tenemos nuestro sistema previsional, tenemos la política, ¿cierto?, de las concesiones, de concesionar todo, porque se entiende que el Estado ahí no es un buen ente, o si es un ente demasiado poderoso para poder ingresar al mercado, ¿ya? Y así, por ejemplo, el Estado actual, para poder tener algún tipo de empresa, requiere una ley de quórum calificado para poder participar, para poder generar una empresa. Lo que claramente no se exige, y sería muy malo, o sea, nunca no se puede hacer que eso exista para cierta,
o puede ser para regular el mercado. Aunque podría ser para determinados recursos naturales estratégicos, como el litio, no sé. Que ahí sí hay leyes de cómo se van a regular por lo menos esas propiedades. Entonces eso a nivel general, yo creo que por aquí podemos terminar. Unos comentarios finales, quizás, que tiene que ver con el catálogo de derechos que no pudimos avanzar acá tanto. Pero hoy en día, a nivel de catálogo de derechos, es justamente donde está la parte más importante de la discusión del proceso constituyente actual. Que tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el agua, de cómo se regula la propiedad, ¿cierto? Tiene que ver con el derecho a la salud, tiene que ver con el sindicalismo, y que lo vamos a ver más adelante con Colombina, así que no voy a dar mucho avances por ahí. A ver, aquí tenía anotado algunos derechos importantes. Claro. Tenemos el derecho a la educación, la libertad personal y seguridad individual. Y eso es muy relevante hoy en día por las violaciones de derechos humanos que existen. Garantizar la responsabilidad del Estado ante violaciones de derechos humanos, de que se respeten justamente los procedimientos penales, o ese tipo de definiciones también son parte de las discusiones de una constitución. Y algo que va a ser también relevante en un proceso constituyente, y que es la última parte que tienen las constituciones, y con eso ya voy a terminar, es que tiene que ver con los artículos transitorios. Los artículos transitorios es, por así decir, son artículos que tienen que ver con la vigencia de la Constitución y ciertas cuestiones programáticas que pueden definirse. Por ejemplo, ahí se pueden establecer no sé, indultos para las y los presos políticos, si es que no existe antes. Pueden existir cualquier tipo de definición, porque en un proceso constituyente lo que se está haciendo es la reconstitución del Estado. Aquí no se está votando y creando una nueva sociedad, estamos reconstituyendo la sociedad que más o menos está bajo nuevos parámetros, bajo nuevos cambios, y en los artículos transitorios muchas veces están ahí las disposiciones de, bueno, cuáles van a ser los acuerdos para empezar a trabajar sobre esa constitución. Y con eso ya vamos a pasar a la parte de Colombina. Si algo no quedó muy claro, bueno, al final quizás podamos responder o avanzar un poco más en las preguntas. Eso. Gracias. Ya. Ahora voy a continuar yo con la clase, con un contenido más específico sobre el derecho laboral y el derecho en general. Igual quería hacer, antes de meterme de lleno a las relaciones laborales y hablar de la Constitución, quería plantear primero como las limitaciones del derecho. Muchas veces, como en el discurso público o en el sentido común, se nos plantea el derecho como una institución que tiene la capacidad de modificar las cosas. Como que a través de las leyes o de las modificaciones a distintas normas puedo modificar la realidad en concreto. Pero lo que demuestra la experiencia es que en realidad las leyes funcionan, aplican sus normas cuando hay algún quebrantamiento de las normas jurídicas. Ahí es donde actúa la ley y donde actúan los mecanismos de la ley. Entonces, primero, plantear que el derecho no es proactivo, sino que el derecho es reactivo. Y los mecanismos que tiene son mecanismos que lo que buscan es restablecer un estado determinado de las cosas, que se plasma en las normas, porque las normas lo que nos entregan son esencialmente normas de conducta, o sea, un acuerdo sobre cómo nosotros tenemos que comportarnos en la sociedad. Y eso, y esa es la función del derecho. Ahora, más específico sobre la discusión constitucional, yo quiero centrar, o sea, si bien vamos a hablar y nos vamos a centrar en los derechos y en el catálogo de derechos,
Políticamente, la estrategia que queremos proponer con Alonso es pensar más bien teniendo el catálogo de derechos, o sea, es decir, los principios y derechos que nosotros consideramos que deberían estar en la Constitución. Lo que tenemos que pensar entonces es el mecanismo a través del cual logramos que esos derechos se concreticen. ¿Y por qué digo esto? Porque en Latinoamérica, en las últimas décadas, tenemos una tradición de constituciones súper bonitas. O sea, como los textos son súper bonitos, se reconoce un montón de derechos, por ejemplo, sobre todo en relación a los derechos de los pueblos indígenas. Pero eso choca, y choca constantemente, con los intereses del capital y del Estado capitalista. Entonces, por ejemplo, si no me equivoco, es un caso en Ecuador, en el que, claro, la Constitución ecuatoriana establece algo así como el derecho de los pueblos a la tierra y el territorio ancestral y no sé qué, pero el Estado, cuando tuvo la necesidad, empezó a presionar para sacar petróleo. Entonces ahí vemos que perfectamente podemos tener un catálogo de derechos muy bueno y muy bonito y como con un montón de principios en los que estemos todos de acuerdo, pero si no tenemos mecanismos tanto institucionales como políticos de la organización de las personas, perfectamente podemos no conseguir que estos derechos se concreticen. Entonces, un primer aspecto es eso. Ahora, para hacer, ya entrando en un punto más específico. Entonces, una pregunta relevante que nos hacemos cuando discutimos la Constitución en relación al mundo del trabajo es ¿qué modelo de relaciones laborales queremos? Como un concepto de modelo de relaciones laborales es el que entrego acá en la diapositiva, que se puede definir como la forma en que se regula y se resuelve el conflicto intrínseco de las relaciones entre empleadores y trabajadores, el cual tiene la divergencia entre el salario y la ganancia empresarial y la existencia de una asimetría de poder entre estos dos grupos. Que es, en términos del derecho, se plantea que existen principalmente dos formas de regular o de plantearse el modelo de relaciones laborales. Una forma es el modelo autónomo, que plantea que son los sujetos, es decir, las organizaciones de empresarios y los sindicatos, quienes definen sus propias relaciones a través esencialmente de la negociación colectiva. Y en este sentido, el rol del Estado es generar condiciones necesarias para que estos sujetos colectivos se desarrollen plenamente y que se regule esta asimetría de poder que existe entre los trabajadores versus empleadores. Y por el otro lado, tenemos un modelo interventor. El modelo interventor, lo que se hace en este modelo es desplazar a los sujetos colectivos, es decir, empresarios y trabajadores organizados, se los desplaza de determinar sus propias relaciones laborales y lo que se hace es regular estas relaciones a través de normas externas. Esencialmente serían leyes. Entonces, ¿qué hace el Estado en este tipo de modelos? El Estado va a fijar las reglas de todas las formas de relación entre trabajadores y empresarios. Entonces, una pregunta sería, bueno, ¿qué modelo de relaciones laborales hay en Chile? Si estuviéramos en una clase presencial, podría hacer la pregunta como al público en general, pero en esta situación es más fome, así que la respuesta la voy a dar yo. En Chile claramente tenemos un modelo interventor. ¿Y por qué planteamos esto? Este modelo interventor en Chile viene incluso desde del Código del Trabajo de 1931. En general en Chile siempre se ha optado por este modelo de regulación legal. Este modelo fue, ¿cómo decirlo?, profundizado en la dictadura, con mayor regulación, sobre todo a nivel constitucional, y ha continuado esta profundización en el retorno a la democracia y todos los gobiernos del 90 hacia adelante. ¿Qué ha implicado este modelo interventor? En general,
por la situación particular chilena, lo que ha generado es, o ha tendido a generar amplias libertades para que los empleadores organicen el trabajo y sin generar herramientas para que los trabajadores contrarresten este poder. ¿Qué ejemplos tenemos? Porque esto lo vemos en concreto. Por ejemplo, contratar a plazo fijo por obra o faena, lo que afecta la estabilidad laboral. Porque muchas veces en varios trabajos se hacen estos tipos de contratos, pero en general no tiene que ver con la necesidad de ese trabajo en específico. ¿Qué otro ejemplo? La polifuncionalidad, como una forma de abaratar costos y generar mayores cargas de trabajo. O sea, y la polifuncionalidad, para quien no lo sepa, es establecer en el contrato de trabajo un montón de funciones, que eso igual se puede ver, por ejemplo, en el retail, que muchas veces les ponen cajera, reponedora y todas las funciones posibles que se hagan en la tienda. Otro ejemplo, por ejemplo, el caso del jus variandi, que es la alteración unilateral de la naturaleza de las funciones o del lugar donde se realizan los servicios. Y un ejemplo muy concreto es despedir con la limitación de la indemnización por años de servicio. ¿Y por qué es un ejemplo tan concreto? Porque esto significa que hay una tarifa al final, o sea, el empleador puede calcular cuánto le va a salir despedir a esta persona, y además, en el caso cuando uno tiene que pagar la indemnización por años de servicio, el empleador tiene la opción de descontar la indemnización de los aportes realizados al fondo de cesantía del trabajador o trabajadora. Entonces ahí vemos un montón de formas de precariedad que han ido sucediendo por el modelo de relaciones laborales que tenemos. Entonces una pregunta sería, ¿por qué es importante establecer el modelo de relaciones laborales en la Constitución? Primero, porque nos entrega principios rectores del modelo y entrega, por tanto, algún nivel de regulación. Y en segundo lugar, y muy importante, porque implica o entrega como el criterio de interpretación de las normas jurídicas que tienen que aplicar los tribunales de justicia al momento en que uno demande o concurra a un tribunal, por las diversas opciones que uno tenga que ir a un tribunal. Como características generales del modelo chileno de relaciones laborales, primero hay una gran regulación constitucional y legal. Como vamos a ver más adelante, nuestra Constitución regula profundamente la libertad sindical, y además, como yo creo que varios saben acá, el Código del Trabajo dedica todo un libro a regular la negociación colectiva y a regular cada pequeña etapa y cada plazo y cada momento específico de la negociación colectiva. ¿Y qué implica eso? Eso implica que los sindicatos al momento de negociar, en vez de estar preocupados, o de más bien de tener su prioridad en ver todo y negociar bien, negociar de la mejor manera, tienen que ocupar parte de sus energías en ver el cumplimiento de requisitos legales. Otra característica de nuestro modelo de relaciones laborales es una restricción de la libertad sindical al nivel de la empresa donde se trabaja. ¿Qué implica eso? Que la Constitución establece el derecho a sindicalizarse en los casos y en la forma que establece la ley. Y eso, como vamos a ver más adelante, es una limitación injusta al derecho a sindicalizarse. En términos de negociación colectiva, solo se reconoce como derecho constitucional en la medida que se ejerza la negociación colectiva en la empresa donde se trabaja. Y ya de nuevo vemos otra limitación. Y por último, en el sentido de la huelga no se reconoce como un derecho constitucional en nuestro país. Y lo que hace la Constitución es plantear todas las situaciones en las cuales está prohibida la huelga. Esta visión o esta regulación lo que nos plantea es una visión negativa del conflicto colectivo como algo que hay que evitar, y por tanto una visión negativa del sindicato y de la autonomía colectiva.
les quiero plantear como un punto de referencia para efectos de ver nuestro catálogo de derechos colectivos, el modelo de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo, que en sus siglas es la OIT. Una primera pregunta sería, bueno, ¿qué es la OIT? La OIT es un organismo especializado de la ONU que se encarga de establecer normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todas las personas. Una característica particular es que es una instancia tripartita. Esto significa que en ella participan tanto los gobiernos como empleadores y trabajadores. Otra pregunta relevante sería, bueno, ¿de dónde viene este modelo de libertad sindical de la OIT? Principalmente tiene dos fuentes, los convenios de la OIT y los criterios interpretativos de los órganos de control. Entonces ya ahora surgió algo que, bueno, ¿qué son los órganos de control? ¿Qué es esto? Bueno, son órganos de control de la OIT, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos. ¿Cuál es su rol? Sencillo, el rol es verificar la aplicación de las normas adoptadas por la OIT y para ello tienen que interpretar los convenios y otros acuerdos internacionales. Y esta interpretación que hacen estos órganos de control sirve como una referencia para los tribunales de cada país, de cómo se tienen que interpretar esos convenios al momento de resolver un conflicto dentro del propio país. Y uno ahora podría preguntarse, bueno, ¿por qué yo debería seguir o por qué tiene alguna justificación que yo siga a un órgano internacional para entender los derechos colectivos o la libertad sindical? La explicación que podemos encontrar, primero, es que si el Estado reconoce un convenio de la OIT a través de su firma, debe aplicarlo porque asumió un compromiso propio. Esto se sustenta en la Convención de Viena, que es un tratado internacional, que establece un principio que se llama de buena fe. Y este principio implica que el Estado, al ratificar un convenio o tratado internacional, se compromete a cumplirlo, pero además se compromete a ser supervisado por los órganos de control. Y por tanto, si se acuerda someterse a los órganos de control, implica que también está obligado a considerar las observaciones e interpretaciones de estos órganos de control. Se señala como otro argumento para que consideremos la interpretación de los órganos de control es que su misión, su finalidad es verificar el cumplimiento de los convenios. Y por último se señala que mientras no exista una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, el criterio de los órganos de control es un criterio válido. Ahora, también sería interesante como preguntarnos por qué mirar este modelo que nos plantea la OIT. Primero, la OIT, y como para que se entienda, la OIT no es un órgano como revolucionario, para nada. Y eso se da profundamente en su característica de ser un órgano tripartito. O sea, lo que busca esencialmente es el acuerdo entre gobierno, empresarios y trabajadores. Entonces, la pregunta que nos hacemos, si la OIT tiene un estándar o un modelo de relaciones laborales que es mejor que el chileno, y considerando que esta instancia amarilla, digámoslo, entonces, ¿cómo puede ser que Chile tenga estándares inferiores a lo que plantea la OIT? Y por último, también señalar, bueno, no va a ser lo último, pero señalar como un punto muy importante que los criterios del Comité de Libertad Sindical son criterios mínimos. O sea, y tenemos que entenderlo así, son un estándar mínimo y por tanto nada impide que cada Estado, cada gobierno plantee mejores condiciones respecto a la libertad sindical. No hay ningún impedimento. Me gustaría también plantear, para que ustedes sepan cuáles son las críticas que se le hace a la OIT. Las críticas que se le hacen son principalmente, están relacionadas con la atención
que existe por los diversos actores que confluyen en la OIT, que sería sindicato, empleadores y Estado. Eso genera a veces que la OIT, o sea, más bien el Comité de Libertad Sindical, tenga ciertas decisiones que podrían parecer contradictorias. Eso se los dejo planteado así, para seguir avanzando, pero esa crítica yo la entiendo desde un punto de vista de lo complejo que es la tensión en el mundo del trabajo. O sea, que hay una tensión que es el sistema jurídico, que siempre busca regular las situaciones y principalmente lo que busca es impedir que los sujetos resuelvan los problemas por sí mismos, y a la vez tienes el derecho del trabajo que institucionaliza una vía de solución propia, que es la huelga. Entonces, claramente estas dos cosas que parecen contradictorias, cuando uno las intenta hacer coincidir en algún punto, generan tensión. Y eso hay que tenerlo y considerarlo. Me gustaría plantear, en términos rápidos y sencillos, una comparación entre la Constitución y los criterios del Comité de Libertad Sindical. Entonces, respecto al derecho a sindicalizarse, la Constitución limita el derecho a sindicalizarse en los casos y forma que señale la ley. Es decir, que este derecho solo se reconoce en la medida que se siga la regulación legal. Por el contrario, ¿qué nos dice el Comité de Libertad Sindical? Dice que todos los trabajadores, sin distinción, deben gozar del derecho de constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes. ¿Y por qué es tan relevante? Porque para el Comité de Libertad Sindical esto aplica para todos los trabajadores. Por ejemplo, funcionarios públicos, miembros del Poder Judicial, personal civil de las Fuerzas Armadas. Y eso es bastante distinto a cómo se considera en Chile, que respecto a los funcionarios públicos, siempre se plantea el concepto de asociaciones, y eso igual tiene un sentido histórico de diferenciar a los trabajadores. O sea, diferenciarlos, es decir, no, los trabajadores del sector privado para acá, los trabajadores del sector público por acá, y no hay puntos duros. Y eso tiene un sentido político y una intencionalidad clara. Otro punto relevante es el nivel de la negociación colectiva y la titularidad sindical. El nivel de la negociación, cuando hablamos de nivel de negociación colectiva, nos referimos como al tipo de organización en el cual se va a realizar esa negociación. Usualmente hablamos nivel de empresa, o por rama, o por distintas estructuras. En Chile, la negociación colectiva se establece como un derecho a nivel constitucional solo respecto de la empresa en la cual laboren los trabajadores. Y además repite esta idea de que es la ley la que va a establecer las modalidades de negociación colectiva y los procedimientos. Y es relevante este concepto de procedimientos porque la ley entiende la negociación colectiva no como un ejercicio libre de negociación, sino como un procedimiento legal, lleno de etapas por cumplir. ¿Qué ha dicho el Comité de Libertad Sindical? Dice algo, una idea muy relevante, que habla que la determinación del nivel de negociación colectiva depende esencialmente de las partes. Y por tanto, este no puede ser impuesto por la legislación ni por una decisión de la autoridad administrativa o una jurisprudencia de la autoridad administrativa del trabajo. Esto se llama el principio de negociación colectiva libre y voluntaria. Esto es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque nuestra Constitución lo que hace es restringir el derecho a negociar colectivamente solo a nivel de la empresa e impide, por ejemplo, la negociación por rama, por industria o por grupo de empresas. ¿Cuál es la consecuencia? Que si se restringe la titularidad sindical al sindicato de empresas, considerándolo el único sujeto colectivo que puede negociar en forma vinculante y obligatoria respecto a su empleador. Y la consecuencia o el efecto más relevante de esto es que cuando yo determino el nivel de la negociación colectiva, determino también quién es titular del derecho a negociar colectivamente. Y como vimos acá, si yo restringo el nivel de negociación colectiva al nivel de empresa, el sindicato que importa al final es el sindicato de empresa.
Porque si formo un sindicato interempresa, o si formo una central, u otro tipo, cualquier otro tipo o nivel de organización sindical, no tengo ningún mecanismo para obligar a los empleadores, un mecanismo legal me refiero, para obligar a los empleadores para negociar colectivamente. Entonces, es súper relevante entender cómo se relacionan todos estos puntos. Una cosa muy importante que está en nuestra Constitución es la prohibición para las organizaciones sindicales de participar en actividades político-partidistas. Como acá lo puse en la diapositiva, está así. Ese es el texto, eso es literal, está así. ¿Y qué ha dicho el comité? Primero, que las disposiciones que prohíben de manera general las actividades políticas de los sindicatos para la promoción de sus objetivos específicos son contrarios a la libertad sindical. Y además señala que esta prohibición general de participar en actividades político-partidistas carece de realismo en cuanto a su aplicación práctica. Porque, por ejemplo, las organizaciones sindicales pueden querer manifestar públicamente su opinión sobre la política económica y social de un gobierno. Y este manifestar públicamente su opinión es también parte de la libertad sindical y del ejercicio de la libertad sindical. Por último, hablar sobre el derecho de huelga. En Chile, nuestra Constitución lo que establece son más bien quienes no pueden declararse en huelga. Es decir, no hay ningún reconocimiento explícito de que el derecho de huelga es un derecho. Después vamos a ir profundizando un poco más en lo que establece la Constitución. Pero en primer lugar, el Comité de Libertad Sindical plantea que el derecho de huelga es un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones. Establece además que es indisociable del derecho de sindicación. O sea, si yo tengo derecho a sindicalizarme, tengo derecho a ejercer la huelga. Y por tanto, ¿qué implica esto? Que a la vez que se reconoce la huelga como un derecho, también se le reconoce como una herramienta legítima de acción sindical. Que eso es algo, o sea, si uno ve lo que establece nuestra Constitución, yo no veo por dónde se lo reconoce como una herramienta legítima. Por último, si ustedes ven acá en la parte de Constitución, pueden ver que hay, por ejemplo, dice ya, no puede declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Después empieza a decir que tampoco los que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque el Comité de Libertad Sindical, respecto a los casos en que se podría prohibir el derecho de huelga, y que el comité lo entiende primero como algo eventual y en casos muy calificados, entiende que solo se podría prohibir en la función pública, que hablan de funcionarios que ejercen roles de autoridad en nombre del Estado, o sea, ni siquiera son todos los trabajadores públicos. Y en segundo lugar, en los servicios esenciales en el sentido estricto. Y el comité define que son servicios esenciales en el sentido estricto. Y entiende que son servicios esenciales en este sentido estricto los servicios cuya interrupción pueden poner en peligro la vida, la seguridad y la salud de la persona en toda o parte de la población. Y si lo comparamos con los criterios que plantea la Constitución chilena, acá al final incluye un montón de cosas que son realmente cuestionables. O sea, poner, por ejemplo, el criterio de economía del país, abastecimiento de la población y el criterio más indeterminado de la vida, que es seguridad nacional. O sea, al final, ¿qué quiere decir? O sea, en realidad no se puede hacer huelga nunca, porque si puede haber grave daño a la economía del país o al abastecimiento, entonces no se puede hacer huelga ni en el cobre, ni los portuarios. También, por ejemplo, alguien podría decir que tampoco se podría hacer en los supermercados, cosa que no se dice, pero a alguien, a algún genio se le podría ocurrir llegar a esos límites.
ya llegando hacia el final de la clase, quería plantear algunas reflexiones. Primero, plantear que la discusión constituyente la tenemos que pensar según las formas de trabajo actuales y futuras. Por ejemplo, teletrabajo, la automatización y el trabajo a través de aplicaciones. Es decir, tenemos que pensar cómo se van a regular estas formas de trabajo en el futuro. Y la pandemia lo que ha hecho es apurar el teletrabajo y la automatización. Y además, generar mucho más empleo a través del trabajo por aplicaciones. Entonces, tenemos que entender que la forma de trabajo del ya actual y del futuro va a ser una forma de trabajo distinta a la forma tradicional de la persona, del trabajador dependiente clásico, que tiene jornada, que tiene una jornada súper clara, que se desplaza de su casa hacia otro lugar, etc. Entonces tenemos que ponernos en el caso de cómo funcionan estas distintas formas de trabajo. En segundo lugar, plantear que el conflicto laboral existe, a pesar de que no se manifiesta en su forma clásica, que serían como las grandes huelgas obreras del siglo XX. Pero ese conflicto laboral existe, está siempre latente. Otra reflexión es que una forma legítima de equilibrar el poder entre los empresarios y los trabajadores es a través de la organización de los trabajadores. Y en este sentido, la falta de organizaciones sindicales fuertes en el sector privado y que funcionen a los distintos niveles en que se pueden organizar, puede señalarse como un motivo en el que no exista mayor oposición a modificaciones legales que no cambian la sustancia de nuestro modelo de relaciones laborales. El ejemplo claro es la reforma laboral del 2016. El gobierno de Bachelet, esta reforma laboral que le pusieron modernización de las relaciones laborales, que no es otra cosa que profundizar nuestro modelo de precariedad. Y como contrapartida y como contracara de los impedimentos que tiene el sector privado para movilizarse, el sector público, por otro lado, es capaz de organizarse y negociar colectivamente todos los años. Y lo hace sin estarles reconocidos el derecho a sindicalizarse, el derecho a negociar colectivamente e incluso teniendo prohibido el ejercicio de la huelga. Entonces, ¿qué debemos aprender de esta realidad del sector público? Que la organización permite hacer frente a los problemas del mundo del trabajo e incluso sobrepasar las normas. Y por tanto, el llamado que hacemos en esta clase es justo ese, que la organización sobrepase la norma. Si la norma me impide hacer algo, bueno, yo me afirmo en la libertad sindical y me organizo y tengo un espacio ahí. En este sentido, ¿qué rol juega la Constitución? Como señalé cuando empecé a hablar todas estas cosas, planteé que el derecho tiene una actividad limitada, ¿no es cierto? Es reactivo, o sea, el derecho aplica cuando ya a mí me vulneraron los derechos. O sea, no es preventivo, no me va a proteger de aquello. Y por tanto, quienes sí me pueden proteger de aquello son mis compañeros organizados. Y eso es súper evidente en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo hay un montón de fórmulas para echar a los trabajadores. Ustedes las conocen. Las necesidades de la empresa, básicamente. Y listo, o sea, te indemnizan y ya, se acabó todo. Pero bien distinto es intentar echar a alguien cuando hay una organización sindical detrás, que va a hacer huelga, por ejemplo. Eso para el empleador es muy distinto. Entonces, nuestro llamado respecto a la Constitución y respecto al rol que debe jugar es que la Constitución tiene que generar un espacio normativo que fomente la autonomía de los sindicatos, sin que busque controlar el conflicto laboral con sus normas.
Y como ya lo he dicho varias veces, o sea, y el llamado es a dejar de pensar que son las normas, es decir, la ley o la constitución, la que solucionan los conflictos. Y llegando ya al punto más concreto, o sea, cómo deberían estar reconocidos estos derechos y cuáles deberían estar reconocidos, la propuesta que hacemos es un reconocimiento amplio de los derechos a sindicalizarse, a negociar colectivamente y de huelga. Y un reconocimiento amplio sin mayores límites. Entonces eso implica permitir la formación de sindicatos para todas y todos los trabajadores y de todas las formas que quieran ser estos sindicatos, reconocer el derecho a negociar colectivamente en forma general y estableciendo específicamente que son las partes quienes deben determinar el nivel de la negociación colectiva, de forma que se pueda negociar a nivel de rama, de industria, de gremios, etc. Y, por último, un reconocimiento explícito del derecho de huelga. Y que además se le reconozca como un derecho autónomo no sujeto a una negociación colectiva determinada. ¿Y por qué esto es importante? Porque el Código del Trabajo, cuando regula el derecho de huelga, lo regula en función del derecho a negociar colectivamente y por tanto es un derecho que está supeditado a que yo esté en un procedimiento de negociación colectiva. Sin embargo, uno claramente podría como ir a discutir este punto a un tribunal, pero un tribunal implica recursos, implica abogado, etc. O sea, es un asunto complicado. Pero tenerlo en la Constitución ya nos da un pie o un mejor pie para discutirlo. ¿Y por qué planteamos esta forma amplia de libertad sindical? Porque son los trabajadores, las y los trabajadores organizados los que tienen que conseguir y promover la actividad política y las condiciones de su trabajo. La ley no lo va a hacer porque es limitada. La Constitución tampoco lo va a hacer porque también tiene sus límites. Pero la acción sindical lo puede y puede ir mucho más allá y puede tensionar toda la realidad y cambiar las cosas. Eso. No sé si hay preguntas, chiquillos. Perfecto. Sí, ahora vamos a pasar a leer algunas preguntas que han hecho los compañeros a través del chat del Facebook. La primera es esta, que se ve en pantalla. Juan pregunta, según hoy en pandemia, ¿qué modelo de relación laboral es el mejor? No sé si alguno de los chicos quisiera como referirse a esto. No sé, Alonso, si quieres contestar tú o contesto yo. Yo igual había visto la pregunta y había pensado algunas cosas. Ya, dale. Primero, una de las cosas que hemos recalcado es que a nivel del Estado y de la organización social hay un conflicto que es estructural, que cruza toda la clase trabajadora, que finalmente son las condiciones, que las condiciones las que tiene como contrapartida el privilegio y las ganancias de otro grupo de la población. Eso a nivel de la pandemia se ha visto claramente por las ayudas sociales, por las condiciones en que se encuentra la clase trabajadora. Entonces, ¿qué demostró la pandemia? La pandemia nos dejó varias enseñanzas o reflexiones. La primera es que incluso en lo más básico, un poco más atrás, el modelo de relaciones laborales que tenemos es de mínimos legales, ¿cierto? O sea, organizaciones sindicales que tienen poca incidencia, no son tan fuertes, o dependen de sectores estratégicos. ¿Y qué pasó con la pandemia? Que justamente quienes son los garantes de la ley o a quienes recurren organizaciones que no son fuertes, es a las inspecciones del trabajo, o en este caso a la pandemia, a la Seremi de Salud, pero no dieron abasto, porque es imposible también que una organización, que el Estado pueda responder, o sea, cuál tiene que ser el nivel de gasto estatal o de burocracia para poder estar en cada espacio de trabajo. Eso por un lado, que es una cosa que se ha compartido de forma transversal o que se vio de forma transversal y cualquiera se da cuenta. Y en un segundo lugar,
también, aquí también lo decían en un comentario, la inspección del trabajo, ¿cierto? Se supone que es el garante de la y los trabajadores, pero se olvida un poco de que la dirección del trabajo, la inspección del trabajo, está dirigida por el Ministerio del Trabajo. O sea, está sujeta casi directamente al gobierno de turno. Eh, entonces, claro, finalmente, ¿quién está defendiendo ahí a la y los trabajadores? Eh, en un principio también decíamos que cada sociedad está definiendo cómo se reproduce socialmente. Vimos que en un momento a principios del siglo pasado, ya historia conocida, que el movimiento sindical se organizó justamente para subsistir, o sea, para poder tener mejores condiciones, porque no le era suficiente. Y lo que hace la ley, lo que hace el Estado, y lo hemos visto, es por lo menos garantizar la subsistencia de las personas. ¿Qué es lo que se busca con el sueldo mínimo? Porque la gente ya no esté en la escala, en una situación de pobreza extrema, ¿cierto? Una situación de pobreza, bueno, me parece que está, bueno, la cosa es que establecen esos mínimos legales, y si no existen organizaciones que superen eso, claramente siempre va a estar reproduciendo las condiciones precarias en las que están, ya que cada persona puede darse cuenta a qué intereses está respondiendo el Estado. Yo creo que eso es claro, o sea, un sistema como reglamentario, ¿cierto? Que se basa como en la ley. Primero, entonces, ¿quiénes están haciendo las leyes? ¿Existe la fuerza para establecer esas leyes? Y es como un problema que se cruza, que si tú quieres buenas leyes, bueno, vas a tener que organizarte para eso. Eh, porque dejando simplemente la política para quienes tienen el poder de hacer la política en Chile, no pasa nada. Y lo hemos visto con el tercer retiro, que ha sido una de las formas, ¿cierto?, de poder sobrellevar esta pandemia a costa de los fondos de la y los trabajadores, que bueno, son sus fondos, pero son fondos destinados para la vejez, ¿cierto? Esta seguridad social sui generis, que no es seguridad social, entonces, si no existe organización, si no existe, no van a haber mejores condiciones. Es lo que tratábamos como de mostrar en esta presentación, mostrando el desarrollo que incluso del constitucionalismo como base de la distribución del poder de los estados también está cruzado por la fuerza de las organizaciones. O sea, los derechos sociales que hoy día existen solamente porque hubo un movimiento obrero organizado, bueno, de obreros y obreras organizadas y organizados, que pudieron exigir condiciones mínimas para poder, o que trataron de llevar incluso más allá para poder satisfacer sus intereses. Si aquí se supone que una sociedad debe garantizar la vida que uno quiere, esa es la idea finalmente de que vivamos en sociedad. Por lo menos, bueno, todas estas son opiniones, ¿cierto? Pueden irla reflexionando. Y otro punto que también hay que tocar, que como decía Colombina, también los modelos o las fuerzas organizadas de la sociedad también van teniendo distintas expresiones a nivel de la estructuración del Estado. Hoy parece ser de que el movimiento sindical ya no es tan fuerte como podría haber sido en muchos años atrás, pero también la clase trabajadora se organiza en otros espacios. Tenemos las organizaciones feministas, tenemos las organizaciones medioambientales, organizaciones de salud, porque las respuestas finalmente a las condiciones en las que vivimos son amplias. Y eso va a depender de cada persona en sus propias organizaciones de cuál va a ser la estrategia que van a disponer para finalmente conseguir su interés. Esta presentación va encaminada a entregar desde las cosas que hemos estudiado en Colombina, de cuáles podrían ser ciertas orientaciones para que puedan tener, cuáles son las reflexiones que por lo menos se han visto o hemos visto a través de la historia o de cómo se constituye nuestro modelo de relaciones laborales, qué es lo que busca atender. Entonces, en ese sentido, la respuesta claramente pasa porque quienes tienen justamente el interés
de llevar su vida a un mejor pasar, es quienes tienen que organizarse y poder estar sobre la mesa. Hoy día el Estado, finalmente con quienes, Colomina bien lo decía, quienes los sindicatos no pueden tener participaciones políticas, pero la Cámara de la Construcción, que son organizaciones empresariales que al parecer sí pueden tener el derecho de decidir. Entonces, ¿a quién atiende los intereses? ¿Y quién finalmente van a ser los encargados de llevar, de llevar acciones para poder protegerlos? Si uno revisa el movimiento sindical, y también esta escuela sindical lo entendemos de esta manera, es cómo nos vamos conformando, cómo nos vamos generando redes para poder educarnos, para poder aprender, para poder llevar a una sociedad más justa, ¿cierto? Sea cual sea, habrán distintas posiciones. Hay, es muy diversa también la clase trabajadora, entonces, eh, pero sí o sí, el modelo, al menos en el que está, ya ha mostrado claramente sus limitaciones. En la pandemia tenemos que las organizaciones sindicales no tienen peso para poder decidir ninguna cosa. No participan ni siquiera de voz dentro de dentro de la mesa para el COVID, ¿cierto? De la mesa social para el COVID. Eh, entonces, como, bueno, todas las organizaciones, ¿cierto? Tienen sus posiciones, son diversas, y eso es lo importante, es importante que se discuta, siempre va a haber ahí algo que rescatar, y al menos, por lo menos, estas son las reflexiones que hemos llevado acá. No sé si Colombina tiene otras cosas que comentar, si no podemos ver los temas. No, suscribo completamente la opinión de Alonso y como en un sentido más concreto quizás, porque quizás la pregunta es como, espero una respuesta más concreta sobre, bueno, modelo autónomo, modelo interventor. Yo creo que en cualquier circunstancia el mejor modelo de relación laboral es el modelo autónomo, porque es un modelo que es capaz de ajustarse a las modificaciones del contexto. Entonces, si por X motivo, por ejemplo, este mismo caso de la pandemia modificó toda la forma en que nos relacionamos y cómo vivimos, o sea, estamos teniendo clases online. Como, ¿qué locura es esta? Entonces, este modelo autónomo que deberíamos propender y que es lo que nosotros propendemos como en esta clase, es capaz de adaptarse a eso. Y, por ejemplo, en un modelo autónomo podríamos tener sindicatos o un sindicato súper fuerte de repartidores de aplicaciones de celular, ¿cachai? Que sean capaces de negociar colectivamente con todas las empresas de aplicaciones o con los supermercados, por ejemplo, para regular las comisiones, sistemas de pago, establecer condiciones, mejores condiciones y condiciones más parejas entre cada tipo de aplicación. Y eso se puede hacer a través de un modelo autónomo. Un modelo interventor no tiene esa flexibilidad. Eso complementaría yo como en un sentido más práctico. Buenísimo. Muchas gracias para los dos. Hay otra pregunta que es de Víctor, que la vamos a mostrar acá. Si Chile está adscrito a la OIT, ¿se deberían respetar los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país? ¿Qué dice la ley? Tiene toda la razón, Víctor. Y acá entramos en un punto importante, que es el cumplimiento de los tratados internacionales en cada país. Que eso es un punto de conflicto súper grande en todos lados, y en Chile particularmente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Igual pasan otras cosas que también impactan porque, ya, contexto general, nuestra constitución actual tiene un artículo que es el artículo 5, inciso segundo, que señala que los tratados internacionales sobre derechos humanos se aplican directamente, o algo así, en un sentido así. Si los chiquillos se acuerdan mejor, me pueden corregir. Y la libertad sindical es está reconocido como son derechos humanos también. O sea, no solo son derechos laborales, ni la OIT y esas cosas, son derechos humanos. Por tanto,
pasa harto a nivel de los abogados y de los tribunales, que los tribunales son reticentes a aplicar estas normas directamente y prefieren en general aplicar la regulación del código, aunque sea contraria a las normas a los convenios de la OIT que Chile ha suscrito. Eso ha ido cambiando en algunas sentencias, o sea, tenemos sentencias que han aplicado directamente convenios, pero siguen siendo, o sea, no es una aplicación general, no es que todos los tribunales estén aplicando directamente el convenio. Sigue siendo, o sea, hay tribunales y tribunales. Y en segundo lugar, o sea, ya tenemos cierto nivel de reticencia de los tribunales, pero además implica que los abogados tienen que, cuando van a un tribunal, tienen que argumentar en torno a los convenios. O sea, es importante argumentar en torno a los convenios y exigir que el tribunal aplique directamente el convenio. Y eso es también un punto discutido y que cada vez más los abogados están ocupando los convenios directamente y están exigiendo su cumplimiento en forma directa. Pero de nuevo, yo creo que la respuesta acá también tiene que ver con lo que decía en la presentación de las limitaciones del derecho. Podemos tener, de hecho, tenemos todos estos convenios suscritos y bacán, así, ratificados, firma, toda la cuestión. Y ahí está, pues. Entonces el derecho es limitado, pues, como les planteaba. Es limitado y pasa por la actividad de las organizaciones sindicales exigir el cumplimiento, pues. Y más bien actuar en consonancia, o sea, es decir, yo tengo mi libertad sindical y lo que hago no es que vaya a pedirla a un tribunal, es que la voy a ejercer en concreto. Eso, no sé si le respondí su pregunta. Hay una cosa importante que dice Colombina. En Chile, varios avances ante la debilidad de los sindicatos han ocurrido a nivel de tribunales. Que finalmente la judicialización de los conflictos laborales en Chile es muy importante. Y muchas veces han salido leyes desde ahí mismo. Entonces, cuando les decimos, o cuando decimos, bueno, nosotros vemos que la organización es lo más importante, la organización también define sus propias estrategias. Eso viene en un proceso de... Tiene que echarle mano a lo que sea. ¿Cierto? Aquí existe un conflicto. Existe una parte que no va a querer ceder. Entonces, como decían ahí bien en el chat, la unidad, la importancia de la unidad, la importancia de la solidaridad en un mercado de trabajo que nos pone en competencia es clave. Pero hay que generar acciones concretas. También, como decía Colombina antes, la Constitución puede decir muchas cosas buenas, pero si no existe la fuerza para que justamente se cumplan, no se van a cumplir. Va a haber una parte posterior a la Constitución que va a ser cómo se interpreta. Bueno, podemos darlo todo a nivel de lo que va a decir, pero si a nivel interpretativo tiene interpretaciones restrictivas, también va a ser un problema. Si lo que nos ha demostrado, y es así, es que siempre hay que estar en guardia. Porque quienes tienen finalmente la posición de poder, más en el derecho del trabajo, donde incluso a nivel de derecho se reconoce el desequilibrio, es sumamente peligrosa. No va a ser fácil tocar grandes intereses. Entonces, claro, va a ser una decisión obviamente que depende de la autonomía que cada organización tenga, hasta qué punto va a decidir arriesgarse. Eso es una cosa que ya corre por cuenta de cada organización y de cada persona y van a atender obviamente a sus situaciones personales. Pero de que la historia ha demostrado que a través de la organización es como se han logrado grandes cosas, eso está ahí. Y que ha tenido grandes costos también. Ha significado muerte. También sabemos las violaciones de derechos humanos que existieron para poder tener este proceso constituyente. Sabemos las mutilaciones, sabemos la prisión política, la cantidad de montajes. Eso es parte de nuestra historia. Y eso es parte de la historia que ha cruzado Chile desde un comienzo. Entonces, ¿qué nos queda? Es que sigamos fortaleciendo, no sé, que hay que seguirse educando, hay que seguir aprendiendo acerca de cómo mejorar nuestra acción, de cómo mejorar la estrategia, y en ese sentido es cuando levantamos esta escuela sindical. Tratar de que por lo menos las herramientas del derecho, quizás esta clase no fue tan estrictamente de un conocimiento que pueda ir
no sé, puedan alegarlo en tribunales o puedan alegarlo a nivel de la inspección, pero también es parte de la formación y que el movimiento obrero ha tenido desde siempre. Siempre ha generado su propia escuela, su propia autoeducación, y esas son las cuestiones que por lo menos tratamos de propender como escuela sindical, hoy día ya no tanto a nivel virtual, pero de generar espacios de unión, de conversación, donde todas las posiciones de la clase trabajadora se vean, se discutan, se debatan y puedan finalmente lograrse los objetivos que se dispongan. Ahí ya puede ser otra conversación, ¿cierto? Eso. Y también de sus propias organizaciones. Hay hartos comentarios contra el sindicalismo. Y la historia del sindicalismo tampoco es única. Hay un montón de organizaciones, hay un montón de traiciones, otros que hicieron mejor la pega, hay grandes figuras como Clotario Blest, hay otras figuras no tan que han transado, están los llamados sindicatos amarillos, ¿cierto? Estos sindicatos que separaban para poder debilitar la acción sindical. No es fácil, sabemos que no es fácil, pero, pero al menos tratamos de poner aquí un granito de arena para mejorar la acción sindical, ¿no? Eso, ya. Buenísimo, muchas gracias. Para ir cerrando, Patricia pregunta, ¿qué importancia tienen dentro de la empresa las organizaciones y la buena comunicación entre organizados y empleadores? Mira, o sea, esa pregunta tiene como una respuesta más bien táctica, creo yo. El punto es, claramente es mejor estar en un buen pie a nivel con el empleador para efectos de tener mejores negociaciones, pero eso también depende de cómo se dan las relaciones dentro de esa empresa. Entonces, claro, si ustedes pueden tener una buena comunicación con los empleadores y darles a entender, porque al final es esto, darles a entender que es mejor que se sienten a negociar con ustedes cuando sea necesario, a que ustedes lleguen a tener huelga. Y por eso volvemos al tema de la huelga como una herramienta legítima. Porque lo que hace que el empleador, y esto es súper importante, no lo puse en el Power porque ya es como mucho, pero en otras legislaciones, porque la realidad chilena y nuestra legislación es una cosa totalmente extraña a nivel de las legislaciones laborales de otros países. Y eso uno no lo sabe hasta que lee un poco sobre qué pasa en otros lados. Si no es imposible porque no sabemos. En otros lados, el conflicto laboral va primero antes de la negociación. Y tiene todo el sentido, porque ¿cómo vas a obligar tú al empleador a sentarse si no le generas huelga? Si no hay conflicto, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué alguien se va a sentar a negociar si no hay una amenaza? Entonces, un poco yo creo que tiene que ver con eso, como con manejar tanto las buenas relaciones con el empleador y la organización sindical, pero a la vez dejarle claro al empleador que la amenaza de la huelga está y que por tanto le conviene negociar, sentarse a negociar. Eso no sé si, ojalá que haya respondido a la pregunta. Igual tengo un comentario, tengo dos. Primero, lo que decía la colombiana es muy importante. Hay otros, mirar hacia afuera, cómo se hacen las cosas, te permite tener una mejor visión de lo que vas a hacer. La reglamentación que existe a nivel de la negociación en Chile ya más o menos la tenemos clara. Otros países, otras formas de modelos de relaciones laborales, como dice la colombina, no tienen la obligación, presentar un proyecto de contrato colectivo no tiene la obligación del empleador de responderlo. Es una cosa que está fundamentada por la fuerza de las organizaciones. Y cuando decimos que existe una confrontación a nivel al interior de la empresa, no necesariamente queremos decir de que en términos prácticos se odien con el empleador. Es que es una cuestión estructural que hay en la empresa, que si en algún momento llega a haber un momento de crisis, el hilo se va a cortar por la parte más delgada. Y así va a ser. Entonces, empresas que puedan tener, no sé, Google o grandes utilidades
van a tener otro tipo de conflictos laborales porque probablemente estén dispuestos a hacer más ganancias para y los trabajadores. Pueden tener otro tipo de conflictos. Va a depender mucho caso a caso. Han habido sindicatos que llegan a acuerdos fácil, no tienen que alcanzar a tener una huelga con el empleador ni nada. Eso va a depender justamente de cada situación concreta. Pero lo que sí existe es que finalmente, si en algún momento el empleador va a tener que echar a alguien, tiene las posibilidades para hacerlo. Si el empleador quiere tener a todos sus trabajadores contrato a plazo fijo e irlos cambiando, puede hacerlo, porque la legislación también lo permite. Entonces, no sé, es interesante ver los casos de Starbucks, los casos que pasan en el sector de la construcción, que son sectores sumamente precarizados. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo están respondiendo? Y ahí hay harta lucha, hay hartos problemas, hartos despidos, y no es, ojalá la legislación pudiera responder a lo que se pretende a nivel internacional, pero no está pasando. ¿Y qué hacemos con eso? Esa es como la reflexión finalmente. Y también a nivel del interior de los sindicatos. Bueno, si mi organización no está respondiendo a los intereses que tengo, ¿cómo generamos una estructura? También es importante la comunicación ahí a nivel interior, más si es una organización nacional. Son todas esas cosas que van a tener que verla ahí mismo las personas que se dedican a hacer trabajo sindical o actividad sindical. En ese sentido aquí solamente entregamos visiones, entregamos alternativas, pero van a tener que verlo en concreto ahí mismo. Buenísimo. Bueno, queremos darle de parte del equipo del organizador muchas gracias a la Colo y al Alonso por haber podido prestar su tiempo para hacer esta clase, que consideramos que aparte, o sea, aunque no sea parte digamos, de la parrilla normal de contenidos que se ve en un semestre de derechos individuales, creemos que era importante tocarlo pensando en las circunstancias nacionales que estamos viviendo. Así que de nuevo, muchas gracias, chiquillos. Y muchas gracias a todos quienes se conectaron, quienes hicieron preguntas, quienes hicieron comentarios. Y nos vemos nos vemos el otro miércoles. Con la Vanessa nos vamos a quedar resolviendo un par de dudas y dando informaciones, y el resto está liderado. Y muchas gracias, chiquillos. Gracias a ustedes. Gracias, Juan. Gracias, Vanessa. Gracias a las y personas. Arriba el sindicalismo. Sí. Arriba la Ya. Vanessa, ¿está ahí? Buenísimo. Aquí estoy. Excelente. Sí. Ya, un par de informaciones. Bueno, como ustedes saben, la próxima clase es el día miércoles a las 7. De ahora en adelante todas las clases van a ser los miércoles a las 7, salvo la quinta, que de forma excepcional se va a hacer grabada y se va a subir el día jueves en 2 semanas más, ¿no? El jueves 6, ¿ya? Para que no tengan ningún problema conectándose. De cualquier manera vamos a estar atentos a las redes, al Facebook, al correo, por cualquier consulta que tengan de ese tipo, procedimental, ¿no? Cada 2 clases vamos a estar comunicando o enviándoles los cuestionarios correspondientes, que van a tener preguntas de las 2 clases anteriores. Es decir, después de esta clase, que es la segunda, vamos a elaborar un cuestionario que ya está en proceso y lo vamos a enviar a quienes se hayan inscrito más o menos el fin de semana para que tengan planificado. Y volver a comentarles de que vamos a enviarles 8 cuestionarios a lo largo del semestre, y la idea es que para que puedan obtener la certificación tienen que responder 7. De cualquier manera, si ustedes no quieren la certificación, pueden conectarse acá sin ningún problema, hacer las preguntas que quieran, hacer los comentarios que quieran. Vanessa, no sé si se me queda algún anuncio. O sea, solamente avisar que las inscripciones son hasta hoy día. Ya desde mañana cierran la inscripción. Así que quienes se hayan conectado ahora y no hayan recibido el formulario, nos pueden enviar un correo para hacerle envío del mismo. Sí. Y una cuestión anexa a la clase, pero que nos parece importante comentar. El día de hoy, la Unión Portuaria decidió irse a paro, y la CUT y la NEF convocaron paro para el 30.
la circunstancia, como todos conocen, es la decisión del gobierno de llevar al Tribunal Constitucional la aprobación del tercer retiro. En ese sentido, nosotros desde este rol de apoyo que tratamos de dar, queremos darle nuestro apoyo justamente a las organizaciones de trabajadores que se van a ir a paro, que ya están en paro, y a todos ustedes, ¿no? Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que la ayuda económica debería haber llegado muchísimo antes, que no debería depender de los ahorros individuales de cada uno. Así que mucha fuerza a todos, y esperamos que puedan cuidarse todo lo que las circunstancias permiten. Que estén muy bien. Muy bien, hasta luego.